Hola, buenos días desde Barcelona. Soy Blanca González, soy patóloga y para mí es un verdadero honor poder estar con vosotros aquí en este simposio virtual. Entonces, agradecer al Comité Científico por esta oportunidad. Vamos a hablar un ratito sobre los nuevos biomarcadores en cáncer de mama, ¿no? Saber si estamos o no preparados para su uso. La charla está enfocada desde el punto de vista del patólogo, cómo podemos ayudar a la determinación de biomarcadores, qué biomarcadores se recomienda que testemos, los nuevos, evidentemente no entraremos en todos los biomarcadores, y, y cómo estos nos pueden ayudar a la toma de decisiones clínicas. Entonces, para enfocar un poco el tema, saber que de la misma manera que los fármacos tienen un periodo de aprobación, ¿no? Y que nos lleva un tiempo tenerlos disponibles, lo mismo pasa con los biomarcadores. Desde que se empiezan a sintetizar en el laboratorio hasta que llega su aprobación, pues pueden llegar a pasar muchísimos meses. Y de hecho, en rutina tenemos un centenar de biomarcadores disponibles, pero si nos vamos a mirar la cantidad de papers que tenemos que nos orientan a posibles biomarcadores, pues son muchísimos, muchísimos. O sea, al final los que se acaban validando son pocos. El esquema que vamos a seguir a lo largo de la charla, pues sobre todo vamos a hablar sobre los TILs como biomarcador pronóstico y predictivo, hablar también sobre el PDL1 y el papel de la inmunoterapia en los tumores de mama triple negativo, las mutaciones de PI3CAN más en los tumores luminales y súper brevemente las mutaciones del receptor de estrógenos, inestabilidad de microsatélites y las fusiones de NTRK. Entonces, si empezamos por los TILs, como sabéis, bueno, los TILs son los linfocitos infiltrantes del tumor, ¿no? Entonces, la presencia de esta celularidad inmune alrededor de los nidos tumorales la conocemos desde hace muchísimos años y ya en los años 20 se había asociado o sabíamos que estos tumores que tienen grandes infiltrados inmunes parecían tener un mejor pronóstico. Antes estos tumores les llamábamos carcinomas medulares de mama, asociado a otras características histológicas, y hoy en día ya en la actualización de la OMS ya no utilizamos el término carcinoma medular, porque lo que hemos visto que lo que realmente es importante no si le llamamos carcinoma medular o no, sino la cantidad de TILs que tenga este tumor, ¿no? Y es que sabemos que hay tumores de mama que prácticamente no tienen infiltrados linfoides y otros que tienen muchísimos, de manera que como también la concordancia entre patólogos a la hora de llamar medular o no era más bien baja, se prefiere que la importancia recaiga en el número de TILs, ¿no? Pero ¿por qué son estos TILs importantes? ¿No? Y es que se ha demostrado en múltiples estudios que son un factor pronóstico y predictivo muy importante, sobre todo en los tumores triples negativos y HER2. Y vamos a ir hablando un poco de estos estudios. Por ejemplo, aquí vemos como realmente TILs en sí están en todos los subtipos tumorales, pero que hasta el 75% de los tumores HER2 y de los tumores triples negativos tienen un porcentaje importante de TILs y que en un 20% de estos el porcentaje de TILs es verdaderamente alto. O sea, que parece que los tumores HER2 y triples negativos tienen muchos más TILs en comparación a los tumores liminales. Y no solo como un hecho descriptivo interesante, sino que en estos subtipos tumorales, aquellos que tienen más elevadas cantidad de TILs, ¿no? A partir del 20%, por ejemplo, o estos que se consideran ricos en linfocitos, tienen una mejor supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. No solamente es importante como factor pronóstico la presencia de TILs y por tanto importante determinarlo en la biopsia diagnóstica, sino que también parece ser que sea un factor predictivo de respuesta a tratamiento. Y aquí les enseño este metaanálisis de más de 3.000 pacientes que han sido tratados con diferentes regímenes de neoadyuvancia y vemos cómo independientemente del subtipo tumoral, la presencia de TILs, ¿no? De altos niveles de TILs aquí en naranja se asocia a tasas mayores
de respuesta patológica completa. Y es que además en los HER2 y en los triples negativos, estos tumores que tienen muchos TILs tienen una mejor supervivencia global y una mejor supervivencia libre de enfermedad. También se está hablando del papel que los TILs pueden jugar en enfermedad residual y aquí este trabajo, por ejemplo, que estudia 4 cohortes distintas de pacientes que no habían conseguido la respuesta patológica completa y ven cómo los tumores que tienen menos TILs en la enfermedad residual en realidad son tumores más grandes, es decir, que la quimio no ha sido tan efectiva y que tienen mayor estadio ganglionar, ¿no? Y además también los tumores que en la enfermedad residual tienen niveles más altos de TIL se asocia a una mejor supervivencia libre de recurrencia y la presencia de estos TILs añade valor pronóstico al RCB, sobre todo en la clase 2, ¿no? Por lo tanto, debido a estas múltiples evidencias de que los TILs realmente son muy informativos tanto desde el punto de vista pronóstico como desde el punto de vista predictivo, la OMS ya en esta edición ha añadido un párrafo indicando la importancia de la determinación de estos TILs, sobre todo en las biopsias pretratamiento, pero probablemente también es importante en las piezas quirúrgicas ya después del tratamiento. ¿Y por qué es importante y por qué se recomienda hacer? Porque es muy fácil y se puede hacer directamente con las tinciones de hematoxilina y eosina sin necesidad de hacer tinciones inmunohistoquímicas de momento. Entonces, decir que también la OMS recomienda que se utilicen los ensayos clínicos como un factor de estratificación del riesgo y que para intentar mejorar la homogeneidad entre patólogos, que siempre es un tema que está como en discusión, ¿no? Decir que tenemos unas guías que nos ayudan a homogeneizar nuestros resultados y que os invito a todos a que las consultéis porque es realmente muy útil, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, siempre que estoy analizando TILs en cualquier biopsia, pues tengo este esquema delante y ahí de esta manera intentamos ser un poco más reproducibles. La recomendación desde aquí sería utilizar ya los TILs, reportar ya los TILs en todas las biopsias pretratamiento, pero también en las piezas quirúrgicas o incluso en los tumores in situ, ¿no? Hay guías para todos y aunque hoy por hoy los clínicos no lo utilizan para la toma de decisiones, sí que su importancia es alta y probablemente son cosas que van a llegar a la hora de decidir por un tratamiento o por otro, por intensificar más o menos un tratamiento. Después hablar de PDL1 en cáncer de mama, ¿no? Entonces, ensayos de inmunoterapia en cáncer de mama hay muchísimos, es imposible que entremos en cada uno de ellos, entonces me voy a centrar básicamente en el Impassion y en el Keynote. No vamos tampoco a analizar los resultados de estos estudios porque probablemente ya habrá otras sesiones donde se discutan, simplemente conocer que Atezo, ¿no? Está aprobado en enfermedad triple negativa avanzada siempre que en aquella población o en aquellos tumores que sean PDL1 positivos utilizando el clon SP142. Estos resultados pueden estar más o menos discutidos a partir de los resultados de Impassion 131, ¿no? Que tampoco vamos a entrar, pero no se demuestra esta mejor supervivencia por los motivos que sean, y después los resultados del Keynote, que ahora se puede utilizar pembrolizumab en aquellos tumores PDL1 positivos con un CPS mayor o igual a 10. Entonces, esto sería para el clon 22C3, no para SP142, y ver que se utiliza CPS en lugar de IC. Se han intentado hacer estudios, ¿no?, de concordancia entre SP142 y 22C3, pero como veis el overall percentage agreement es muy bajito entre estos dos anticuerpos, o sea, son
no son superponibles, 22C3 y SP142. Y de hecho aquí os enseño unas imágenes, ¿no? Para que lo veáis. Estos son muestras de amígdala, entonces vemos cómo la parte del epitelio sí que está marcada con los dos clones, pero toda esta parte que son los centros germinales y por tanto la población inmune está mucho más marcada con el clon 142 que no con el 22C3. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? Pues a utilizar eh, cada clon para cada fármaco que se tenga que dar y a evaluarlo de acuerdo, nos dicen las guías. Entonces también aquí, igual que pasaba con los TILs, tenemos unas guías súper bien definidas que nos ayudan a la estimación. Entonces 2 pinceladas para el SP142, sobre todo saber que solamente se tiene en cuenta las células inmunes. Entonces lo que hacemos es delimitar el área tumoral. Dentro de esta área tumoral miramos el porcentaje de área que tiene células PDL1 positivas y de aquí se extrae este IC. En cambio, para el 22C3 lo que tenemos en cuenta es el Combined Positive Score, que en este caso sí que tiene en cuenta la positividad de células tumorales también. Entonces, en el numerador del CPS tenemos positividad en células tumorales, importante que esta positividad tiene que ser lineal y de membrana, independientemente que sea completa, incompleta o la intensidad, y también se tienen en cuenta la positividad en linfocitos o macrófagos, que aquí sí que podemos tener positividad citoplasmática. Saber que podemos obtener resultados mayores de 100 con el CPS, pero siempre el número más alto que daremos es el 100. Entonces, para que veáis, por ejemplo, un ejemplo, en este caso delimitaríamos el área de tumor y iríamos a buscar de este tumor dónde están las células PDL1 positivas, ¿no? Tanto tumorales como inmunes. Y estimamos, por ejemplo, que esta área representa el 10% del tumor. Entonces, en esta área de aquí calculamos el CPS y vemos cuándo representa de la totalidad del tumor. En este caso es un CPS de 8 porque calculamos que esta área representa el 10% de todo el tumor, con lo cual CPS menor a 10 no sería candidato a tratamiento. No siempre se focalizan como en el anterior en un área de tumor, sino que muchas veces, como sabéis, los tumores son heterogéneos y vemos positividad a lo largo de toda la biopsia. Entonces tenemos estrategias como estas, ¿no? Partir el tumor en varios trozos y calcular el CPS en cada una de las áreas y después hacer la media. Y este sería, por ejemplo, un caso que sí que se podría beneficiar del tratamiento. Después, siguiente tema, las mutaciones de PI3K, que ahora también están muy en auge, ¿no? Saber que la vía de PI3K es una vía que está relacionada con muchísimos tumores y que su activación se ha implicado pues, en transformación maligna, en la progresión tumoral, terapia a tratamientos endocrinos, etcétera, que en cáncer de mama, mutaciones de esta vía o alteraciones de esta vía están descritas en todos los subtipos luminales, pero que parecen mucho más frecuente en los tumores luminales. Entonces, ¿qué pasaba con PI3K? Pues que los fármacos que teníamos disponibles hasta el momento no inhibían de manera específica una subunidad, ¿no? Sino que inhibían todas las subunidades de PI3K, que tienes 4 subunidades. Entonces, esto daba mucha toxicidad. Alpelisib, en cambio, es un inhibidor específico de la isoforma alfa, que es donde están las mutaciones, con lo cual es mucho mejor tolerado. Entonces, cuando en modelos preclínicos vimos esto, pues ahora ya se ha podido comprobar también su eficacia en ensayos clínicos gracias a los resultados del SOLAR, que tampoco entraremos, ¿no? Pero para que seáis, ¿no? Para que veáis pues, que en aquellos casos con mutaciones que podamos confirmar la presencia de mutaciones de PI3K, pues podríamos tener indicación del fármaco. Las mutaciones en PI3K, como veis, están distribuidas, pueden estar en diferentes dominios del gen y junto con la aprobación del fármaco también se aprobó el CERA-Screen, ¿no? Que es el panel que utilizaron para detectar estas mutaciones en PI3K.
Entonces, si bien aquí teníamos representadas las principales mutaciones, siempre nos quedaba la duda de qué pasa si yo detecto una mutación de PI3K que no está contemplada en el Cerascreen, ¿no? Por ejemplo, porque he utilizado un Guardian o Foundation que son paneles que miran todo el gen de PI3K y no mutaciones puntuales concretas, ¿no? Entonces, para intentar solventar esto en el clinic, una oncóloga, Olga del clinic, lo que hizo fue un trabajo de obtener todos los datos de la literatura de más de 6.000 tumores de cáncer de mama, donde teníamos disponibles la información de PI3K y, y para ver, a ver la comparativa entre el Cerascreen y otros métodos de detección que detectan mutaciones a lo largo del gen, ¿no? Entonces se confirmó que realmente las mutaciones de PI3K están en todos los subtipos tumorales, siendo más frecuente en los tumores luminales, que realmente el Cerascreen identifica las principales o las mutaciones más frecuentes, pero por ejemplo, fijaros, ¿no? Esta mutación de aquí, que es la cuarta en frecuencia, no estaría detectada por el Cerascreen y además esta es una mutación que en modelos preclínicos se ha asociado a buena respuesta al fármaco, ¿no? También decir que pues, el 72% de las mutaciones, que correspondería al 80% de los pacientes, se detectan las mutaciones en PI3K, pero que probablemente utilizando paneles más reducidos estamos perdiendo información, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber si hay más de una mutación en PI3K, que esto también nos podría dar evidencia de mayor respuesta al fármaco, parece ser en los modelos preclínicos, pues quizás las aproximaciones más de analizar el gen entero pues serían un poco más recomendables o al menos tendríamos que hacer más estudios para ver las implicaciones de estas dobles o triples mutaciones en el gen. Después, muy brevemente, las mutaciones en el receptor de estrógenos, que como sabéis son mutaciones que se han descrito como de resistencia a los tratamientos, sobre todo con inhibidores de la aromatasa. Son mutaciones que en este caso sí que están concentradas en el dominio ligando y que parecen aparecer más en el transcurso de la enfermedad y no tanto en la enfermedad precoz. Entonces, la manera que tenemos de estudiar estas mutaciones de los receptores de estrógenos sería mediante biopsia líquida utilizando PCR o aproximaciones de Next Generation y realmente las evidencias sí que parecen ser que podrían sernos útiles su estudio para predecir la resistencia a estos tratamientos, ¿no? Y que por lo tanto también las podríamos utilizar como un biomarcador. Y para acabar, hablar sobre la inestabilidad de microsatélites, que ahora tenemos aprobación del fármaco en Tumor Agnostic, pues en cáncer de mama, como sabéis, es muy, muy, muy poco frecuente, entonces pues parece que la mejor estrategia para abordar en cáncer de mama si tenemos o no inestabilidad no sería mediante inmunohistoquímica, como en otros tumores que se asocian más frecuentemente a síndrome de Lynch, sino que directamente utilizar una aproximación de Next Generation para saber si es un tumor inestable o no, pero tener en cuenta que este es un tema también muy interesante en cáncer de mama y por último las fusiones de ENTRA que también se han descrito en todo tipo de tumores, pero en mama su frecuencia es muy elevada porque los carcinomas secretores de mama típicamente se asocian a estas mutaciones. Estrategias para estudiar las fusiones de ENTRA pues también tenemos diversas, ¿no? Simplemente tenemos que saber los pros y los contras de cada una de ellas. Por ejemplo, la inmunohistoquímica se contempla más como un método pre-screening de estas lesiones y no tanto como método de confirmación y los otros sí que podrían ser métodos confirmatorios. Saber también que FISH necesitaríamos utilizar 3 ondas distintas para estar seguro de la positividad o de la negatividad y en cuanto al algoritmo que se propone para hacer el test, pues podría ser, si es un tumor
sé seguro o con mucha probabilidad tendrá alteraciones de NTRK, pues directamente puedo utilizar una técnica de las confirmatorias, ¿no? Bien sea un FISH o NGS o PCR, etcétera. En cambio, si probablemente eh, saldrá negativo, si tengo NGS, ir directamente a hacer NGS para estar seguros, y si en cambio no tengo disponible NGS, pues puedo hacer un pre-screening con inmuno. Si sale negativa me olvido de la posibilidad de que tenga fusiones de NTRK, en cambio si es positiva sí que utilizaría una técnica confirmatoria. Bien, entonces hasta aquí lo que quería compartir con vosotros. El campo de los biomarcadores en cáncer de mama es súper amplio, en 15 minutos no es posible abordarlo todo, y además cada uno de los biomarcadores que tenemos disponibles o que está por entrar llevaría mucho tiempo. Aquí hay una tabla resumen con los niveles de evidencia de cada uno de ellos, y recordarnos sobre todo que los TILs es importante que nos acostumbremos a reportarlos, y después pues PDL1 saber las diferencias entre los diferentes clones y en qué poblaciones tenemos que analizarlo. Y muchas gracias por vuestra atención y encantada de resolver cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias.